milagrosamente con un plan de visita a Santiago para colaborar con Beatriz en unas medidas de dosimetría. Pensé que iba a ser la oportunidad para romper esta pesadilla, ¿no?, que ha sido la pandemia, dando un seminario presencial, pero al final no se pudo por los dos lados. Ni ustedes estaban listos, pareciera, ni yo estaba lista porque estoy en cuarentena. Entonces, pues, tendrá que ser a distancia desde La Reina a San Joaquín, ¿no? Voy a compartir pantalla. Listo, Rodrigo, está bien, ¿verdad? Sí, veo. Todo bien. Déjenme ver, no veo la flecha, todavía no puedo mover. Siempre ocurre. Ahí, listo. Entonces les quiero contar, muy abuelo de pájaro, por supuesto, lo que ha sido uno de los dos proyectos que yo podría definir en mis intereses académicos en el área de dosimetría y física médica, y es el que tiene que ver con técnicas que en su momento se consideraron avanzadas y que hoy día se consideran especiales dentro de la mamografía. Entonces, el proyecto de la UNAM es el proyecto de mi grupo. Vamos a poner algunas ideas en claro al inicio, suponiendo que quizás no sepan mucho de mamografía ni de imágenes digitales, y para llegar a lo que es la gran temática actual, que son las imágenes cuantitativas, y algo que nos llena de orgullo, y es que nuestras técnicas se usan en pacientes en este momento en México. Entonces, algunas ideas generales. Si vamos a hablar de mamografía, vamos a hablar de cáncer de mama. Y cáncer de mama es una enfermedad caracterizada por la división no controlada de células con capacidad de diseminarse a otros tejidos. Esa es la definición de cáncer. Una definición muy ligera, por supuesto. El de mama se origina en la glándula mamaria, tanto de mujeres como de hombres. Aproximadamente el 1% de los cánceres de mama se dan en hombres. En el mundo, en este momento, el cáncer de mama es el cáncer más frecuente, 2.3 nuevos casos por año, y es ocupa el cuarto lugar en casos de muerte, que es por debajo, pero cerca de 1 millón de muertes por año. En México, que es lo que justifica en cierta manera nuestro proyecto, es el cáncer también más frecuente y es la primera causa de muerte por cáncer. Son unas 8,000 muertes por año, lo que dividido por 365 da 22 cada día. Casi una cada hora. En Chile es el segundo cáncer más frecuente después del de próstata, 5,000 nuevos casos cada año, y es la sexta causa de muerte por cáncer. Hay varios, incluido estómago, que es notablemente alto en Chile, que le gana. En Chile son del orden de 1,600 muertes por año. Quien quiera hacer una regla de 3 entre México y Chile, les puedo anticipar que el cociente de población es 7 aproximadamente. En México hay 7 veces, hay casi 140 millones de habitantes, de aquí 20. Estas curvas, de alguna manera, para nosotros han sido la justificación de por qué nos hemos preocupado por las mamografías, siendo físicos. Lo que se grafica, bueno, aquí en la X es el año, es decir, la fecha, y en la Y, o Y, como se dice en México, es la mortalidad, la tasa de mortalidad por cada 100,000 personas.
No es simplemente un cociente porque en el denominador se pone algo que se modula por la distribución poblacional, es un detalle de segundo orden. Podemos imaginar que son muertes por población y es la buena cantidad cuando uno quiere comparar países con distribuciones demográficas diferentes. Y entonces vemos que hay una gran diferencia entre las curvas de arriba y las de abajo. Las curvas de arriba, que son todos países industrializados, el Reino Unido, Estados Unidos y Alemania, algo muy bueno ocurrió en cuanto a cáncer de mama por ahí de los años 90, que hizo que la tendencia, que era creciente en tasa de mortalidad, se revirtiera. De tal manera que los valores actuales en algunos países llegan a ser 45% más bajos que los que eran en esos años. En otros la disminución es menor. Y aquí abajo escogí 3 países, México, que siempre lo tengo aquí para mostrar, en que no se ha revertido la tendencia, es decir, cada año hay una mayor, no solo más muertes, sino que una mayor tasa de mortalidad. Brasil, la misma historia, y Chile, que lo estudié la semana pasada al ponerlo en la gráfica, vemos que pareciera como que se aplanó por los años 90 y que tiene una ligera disminución. Entonces, pareciera que Chile se parece un poquitito a lo que ocurrió en países industrializados. Y por supuesto uno busca una explicación. Otro detalle es que, perdón, esto es lo último que tiene este sitio. Al que le interese este tipo de cosas y estadística, hay un organismo que depende de la OMS, que es como la rama científica de la OMS, que es la IARC, con sede en Lyon, que actualmente nos muestra datos para todo el mundo. Hasta acá llegan los datos de la IARC, pero los datos de México continúan aumentando. Este es un dato no más completa. Al que le interese puede pasar horas navegando en la página de la IARC. ¿Cuál es la explicación? Evidentemente no hay una explicación 100% aceptada de causa y efecto, porque hay grupos que discrepan en su interpretación de los hechos. Pero, digamos, siendo políticamente correctos, podemos decir que hay una gran evidencia de que la reducción que ocurrió en los años 90 puede ser consecuencia de la detección temprana, ya que en esos años se iniciaron los programas de detección temprana a través de mamografías. Entonces, la búsqueda temprana de un cáncer de mama se hace a través de un programa que se llama un programa de tamizaje. Tamizaje es la traducción de screening, en inglés se dice screening, en castellano se dice cribado o tamizaje, pero el programa de tamizaje incluye, por supuesto, educación de la población y acceso a buenas terapias. El objetivo del programa de tamizaje es detectar antes que haya síntomas. Cuando uno ya se siente, en México se dice que uno se siente la bolita en el pecho, ya no es temprano, porque ya la masa es grande, suficientemente grande para tocarla. Entonces, justamente los programas de tamizaje buscan que se detecten indicios de un cáncer antes de los síntomas, y la mamografía es la única técnica que ha demostrado ser capaz de reducir la mortalidad. Esta interpretación se basa en estudios en que han participado del orden de 500.000 de mujeres que han sido observadas junto con el grupo control. Todo muy cuidado. Un cáncer detectado en una mamografía, ¿por qué uno busca detectar temprano? Como en la mayoría de los cánceres, uno busca detectar mientras la masa todavía sea pequeña y esté confinada al sitio de origen, en este caso la glándula mamaria, es decir, no darle tiempo para que haya metástasis.
Y si es detectado entonces en etapa temprana puede tener una mejor probabilidad de curación. De hecho, un cáncer detectado en una mamografía de tamizaje puede tener hasta el 90%. Esas no son palabras mías, sino que ese es otro magnífico sitio para quien quiera informarse, del American Cancer Society. Y así se ve una mamografía, un estudio de mamografía. Están las dos mamas, izquierda, izquierda, derecha, derecha, y para cada una de ellas hay dos visiones, dado que las visiones son bidimensionales, con dos visiones, el médico radiólogo puede encontrar las coordenadas en 3 dimensiones. Esta se llama cráneo caudal, en que el haz de radiación va de la cabeza a la cola, cráneo caudal, es decir, de arriba abajo, y esta se llama medio lateral oblicua, en que el haz va de la mitad para el lado de manera oblicua. Vamos a volver a estas imágenes en un instante. Entonces, eso es un estudio mamográfico de tamizaje. Eso es lo recomendado dentro de los programas. En general, una mamografía es un estudio radiológico, eso se obtuvo con rayos X, que tiene una sensibilidad entre el 70 y el 94. Sensibilidad es la capacidad de ver un cáncer si es que está, y especificidad entre el 80 y el 95, y especificidad quiere decir que si se ve algo sospechoso, eso es cáncer. Por supuesto, hay grandes variaciones dependiendo de muchísimos factores, desde dónde se hace el estudio, cuál es el perfil de la población, qué tipo de glándula mamaria tiene, ya que la imagen va a depender de la atenuación de los rayos X en el tejido mamario. Como imagen es la más exigente en toda la medicina, es decir, como exigencias a la técnica para que funcione, no hay como las exigencias puestas a una mamografía. En términos muy simples podemos pensar que la glándula mamaria está toda constituida por tejido blando, ¿ya? En realidad los modelos de mama hablan de dos componentes, una que es el tejido fibroglandular y otro que es la grasa. Y la imagen tiene que ser capaz de distinguir entre tejido fibroglandular y tejido adiposo, siendo los dos constituidos por CHON, ¿no? Carbono, oxígeno, hidrógeno y nitrógeno, ¿no? Entonces, grandes exigencias tecnológicas. Se considera que obtener una buena imagen es técnicamente difícil. ¿Y qué es lo que busca la detección temprana? Busca ver, observar microcalcificaciones, que son acumulaciones de minerales, pero lo importante es ver qué forma tienen y cómo están distribuidas, lo que ya requiere una altísima resolución espacial para la imagen. Luego ver masas, pero masas malignas, que están rodeadas de tejido sano. También los dos compuestos de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, de manera que la imagen tiene que ser de muy alto contraste para que pueda distinguir las pequeñas diferencias en densidad, quizás, entre un tumor y el tejido sano que rodea, o cambios en la arquitectura del tejido que tiene que ver con propiedades más globales de la imagen. Todo esto es para detectar. Simplemente la mamografía no diagnostica, el diagnóstico requiere de una biopsia que se toma entonces en el sitio donde se detectó una lesión sospechosa. Entonces volvemos y vemos que en efecto estas imágenes son de magnífica resolución. Podemos ver esos vasitos delgados, descritos con bastante calidad, digamos, dentro del fondo más homogéneo. Como decía, la parte blanca oscura, no, eso no lo dije, es tejido fibroglandular, y la parte más gris
y casi negra es grasa. Y la lesión maligna, que en este caso está encerrada por los círculos amarillos en las dos proyecciones, vemos que es blanca, bueno, todo eso blanco o negro, porque es un mapa de atenuaciones, pero está, el cáncer se va a presentar generalmente en la zona fibroglandular, que también es blanca. Entonces, ahí empezamos a ver cuáles son los desafíos de la técnica, ¿no? En cuanto a calidad. Y se requiere del ojo de un radiólogo para poder identificar que estas regiones son malignas, ¿ya? Más bien, sospechosamente malignas. No sabremos que son malignas sino hasta que haya una biopsia. Y existe un sistema, una clasificación de las lesiones que la mayoría de los países del mundo adoptan, que se llama el sistema BRADS, en que se les pone un numerito a la lesión, 5 es el máximo en cuanto a máxima sospecha de malignidad, y esta lesión aquí es grado 4. Y así se toma una mamografía. Este es el equipo se llama en Chile mamógrafo, en México mastógrafo, y aquí está el tubo de rayos X, los rayos X salen colimados hacia abajo, aquí abajo está el receptor de la imagen, que en este caso es un equipo digital, de manera que vamos a colocar la glándula mamaria de la paciente en el camino, digamos, de los rayos X, para que el receptor de imagen capture la imagen de atenuaciones. Encima de la mama va a haber una placa compresora que tiene varios objetivos importantísimos y que es parte fundamental de la calidad, de una mamo de calidad. La placa compresora, por un lado, transforma esa geometría con superficies curvas en algo mucho más estandarizado, casi un paralelepípedo, ¿no? Porque se comprime por arriba contra una base inferior. Por otro lado, impide el movimiento, dificulta que haya movimiento durante el segundo que dura la exposición, separa los tejidos al presionar, al aplicar presión, separa los tejidos y entonces minimiza el traslape que puede haber de uno arriba, de abajo, arriba de uno de interés, digamos, que podría ocultar el efecto, y muy importantemente disminuye el espesor del objeto y con eso se disminuye la dosis que se dispersa, la dosis generada por los rayos X dispersos. En este caso es un digital y aquí hay una pantalla que debería ser atenuadora para que la técnica radióloga desde aquí, protegida radiológicamente, controle la adquisición, mientras la paciente está ahí tranquila durante un segundo en cada una de las 4 imágenes que se van a obtener. Y aquí, para que nos imaginemos, esto ya es el resultado final, como el equipo se lo despliega a la técnica para que se asegure que no se cometió ningún error en esta etapa. Todavía ella no realiza la interpretación inicial, eso lo debiera hacer un radiólogo, que siendo todo digital puede estar a distancia. Entonces eso es mamo en general. ¿Qué es lo digital? Para explicar lo digital en el público siempre hay gente que considera esto como algo de niño, una broma de niños, esta imagen, pero quizás para los estudiantes más jóvenes que nacieron digitales, ¿no? Nosotros nacimos, ¿cómo se dice? Analógicos, ¿no? Nosotros comprábamos rollos de película fotográfica para las cámaras fotográficas y en los hospitales se usaban placas radiográficas que tenían que luego ir a un proceso de revelado para obtener una imagen, y esta imagen se interpretaba visualmente. Hoy en día las imágenes son digitales, y esta imagen de ¿dónde está Wally? Me parece una buena indicación. Cuando yo aprendí cómo los radiólogos analizaban la mamografía, pensé inmediatamente en dónde está Wally,
porque lo que hacen es tener una imagen y con sus ojos ir barriendo, buscando algunas de esas anormalidades o de esas sospechas que indiquen. Resulta que estas dos imágenes, I1 y I2, no son iguales. Hay una diferencia entre ellas. Entonces, yo les pregunto, ¿cuál es la diferencia entre 1 y 2? Y pues cada quien, ahí veo a Rodrigo acercándose a su pantalla, a detener su técnica, ¿no? Para encontrar diferencias entre las imágenes, ¿no? Seguramente vamos a empezar, no he activado el puntero, perdón. Va a empezar a barrer de izquierda a derecha una y luego la otra, tratando de acordarse qué vio en una. Por supuesto, esto se puede hacer y si lo hacemos bien vamos a encontrar la diferencia. La cosa es que las imágenes son digitales, entonces si queremos encontrar una diferencia, usemos la operación matemática que se llama resta o diferencia. Entonces restemos píxel por píxel el valor del píxel, ¿no? En la imagen 2, por ejemplo, menos la imagen 1. Y que esperamos que si las imágenes son idénticas, la resta de 0, y ahí donde no son idénticas, de diferente de 0. Entonces, vamos a restar. Esta es la imagen 2. Esta es la que tiene algo diferente. Bueno, digo, es la que tiene algo diferente porque yo se lo agregué a mano. Esta es la imagen 1. Y vamos a restar I2 menos I1. Y resulta que la diferencia es una pelota amarilla que yo agregué a la playa en ese lugar. Aquí está la pelota amarilla que está en 2 y que no está en 1. Este juego es nomás para mostrar, para quien no se imagina lo que ha sido la revolución entre la imagen analógica que daba una placa fotográfica con la imagen digital, que lo que produce es un archivo de números, y las posibilidades que abre. En cuanto a las mamografías, evidentemente cada imagen es una matriz de números en un archivo, lo que permite hacer operaciones matemáticas y aplicar técnicas de procesamiento. Luego la profundidad del píxel, es decir, el número que va en cada píxel de una mamografía es de 2 a la 14. Algunos sistemas funcionan con un exponente un poquito diferente. ¿Ya? 2 a la 14 tonos de gris, que son más de 16.000 tonos de gris. Luego, esto es una gran diferencia con las películas fotográficas. Los que hicieron fotografía cuando eran más jóvenes se acordarán que la respuesta no era en absoluto lineal, la densidad óptica no era lineal con la intensidad de la luz que le llegaba. Aquí los equipos digitales son lineales. Algunos no son lineales, pero su respuesta es logarítmica, así que se transforma en lineal con una simple operación matemática. Es decir, sí se tiene una respuesta lineal. Luego las diferentes etapas no están todas amarradas una a la otra, como cuando uno tomaba una foto y la procesaba y la revelaba y la miraba. Se pueden aplicar herramientas que ayuden al diagnóstico, Computer Assisted Diagnosis se llaman en medicina, son programas que compra el médico para que le ayude a encontrar cosas en una imagen, por supuesto todo lo que es inteligencia artificial en este momento. Luego abre la posibilidad de hacer imágenes en 3 dimensiones, ya que se van a poder reconstruir imágenes matemáticamente a partir de la información, y telemedicina, que es la posibilidad de que el médico radiólogo no esté en el mismo sitio en el que está el paciente, gracias a que puede recibir las imágenes. Estas son algunas fotos de equipo. Aquí hay un equipo digital con una tecnología un poquito diferente a la de los otros, sigue siendo digital. Aquí está el tubo de rayos X y aquí hay un equipo lector que genera el archivo digital a partir de una imagen latente que se le inserta aquí a partir de un chasis. Esta tecnología se llama Computer Radiography.
Luego, este es el detector del mastógrafo en mi laboratorio, que es un General Electric. De hecho, es el primer mamógrafo digital de América Latina, que lo tuvo el Instituto Nacional de Cancerología y nos lo cedió cuando ellos decidieron cambiar de tecnología y de proveedor. Se nos echó a perder hace unos años, nos atrevimos a abrirlo y nos encontramos con la belleza del detector digital casi desnudo allá adentro. Lo que se nos echó a perder fue el sistema de enfriamiento. Nada más grave que eso. Este es el arreglo de todo mamógrafo, los rayos X, el objeto, la placa de compresión y el detector. Y esta es otra imagen del mismo detector, pero ya sacado de la base y con los contactos visibles. Y esto habla de la tecnología que usa la General Electric, en particular que utiliza un centellador para transformar los rayos X en luz, y es la luz lo que llega sobre el fotodiodo que da la información píxel por píxel. El tamaño de píxel es de 100 micras, es decir, 1/10 de un milímetro, algo así como el grosor de un cabello humano. La mamografía digital ha abierto, entonces, no solo transformó cómo se hace la mamografía día a día en un servicio, sino que trajo cosas nuevas. Y aquí he indicado 3 de las grandes los avances. La mamografía digital, el primer equipo, que fue justo el de la General Electric, se aprobó para la venta por la FDA en el año 2000. Entonces han sido 20 años de mamografía digital en el mundo, lo que ha permitido que ahora se puedan hacer mamografías a 2 energías de rayos X diferentes, y eso es parte del resto de mi plática porque es parte de mi proyecto. Luego ha permitido el uso de medios de contraste y restas de imagen, ¿no? Como siguiendo la motivación del Wall-E. Y a eso en general en México le llamamos mamografía contrastada, y en inglés se está decantando a llamarle SEM, que es Contrast Enhanced Mammography, es decir, se usan medios de contraste para que algo de interés se vea más fuerte, más enfatizado. Y luego está todo el mundo de las imágenes 3D, a las cuales no me voy a referir. Hay 2 técnicas centrales. Una se llama tomosíntesis, que hay muchos equipos en todo el mundo, por supuesto en Chile. Tomosíntesis es una imagen tridimensional obtenida con el mismo mastógrafo, simplemente basculando el cabezal para que las imágenes sean tomadas con distintos ángulos de incidencia y luego se reconstruye por la computadora, que es el mismo equipo. Y luego están las tomografías de mama, en que se obtienen con un tubo de rayos X que gira, pero da la vuelta completa alrededor de la glándula mamaria en 360 grados. Entonces, esto no es lo mío, pero sí los 2 primeros son parte fundamental de nuestro proyecto en la UNAM. Entonces, entramos a la parte de nuestro proyecto, en que le llamamos resta de imágenes, porque siempre hay una resta involucrada. La tecnología de energía dual, ¿en qué consiste? En general, energía dual es tomar 2 imágenes de un mismo objeto con energías de rayos X diferentes. Si nos acordamos, los rayos X de un tubo de rayos X son Bremsstrahlung, o sea, radiación de frenado más líneas características del ánodo. Así que son espectros bastante amplios de energía, y el equipo tiene la capacidad de cambiar este espectro si simplemente le cambio el voltaje de operación del tubo, ¿ya? Que determina el punto final de la energía de los fotones del Bremsstrahlung, ¿ya? Entonces tengo una imagen 1 tomado a una energía 1 en un tiempo
cualquiera, y voy a intentar tomar en el mismo tiempo, es decir, rápidamente después, la imagen del mismo objeto, pero con un espectro diferente. Debido a que los coeficientes de atenuación no son funciones lineales de la energía, para nada, esta resta es no trivial, es decir, no da cero, ¿ya? Y entonces, la gracia que tiene este formalismo es que hay un factor de peso por el cual se multiplica una de las dos imágenes, y el resultado final es que modificando este factor de peso puedo hacer que el resultado en la resta, que es la imagen de energía dual, haya mandado a cero a todos aquellos píxeles que provenían de atenuaciones en un mismo tipo de elemento, con una Z efectiva, un número atómico efectivo igual. Entonces es una herramienta poderosísima para el procesamiento de imágenes radiológicas, porque escogiendo la alfa, yo puedo decidir qué elemento no voy a ver. O sea, puedo no querer ver tejido fibroglandular, no querer ver tejido adiposo, no querer ver hueso, si es que hubiera hueso en la imagen, etc. Entonces, esa es la energía dual, es casi en el mismo instante. Y hay otro tipo de restas que se parecen más a la resta de la playa, de la pelota en la playa, que es una serie de imágenes obtenidas todas con el mismo espectro, pero las resto para ver cambios temporales, ¿no? Como si alguien hubiera puesto la pelota, después que tomé la imagen 1 sin pelota, la pongo en la imagen 2, y al restarlas voy a poder ver cuál era la diferencia. Eso mismo puedo hacer en una imagen anatómica, y lo que voy a ver son cambios temporales. Ahí lo interesante es que yo voy a tener que intervenir para decidir cuál es el cambio temporal que me interesa desde el punto de vista biomédico, ¿ya? Entonces, aquí voy a usar medios de contraste definitivamente, y voy a observar la dinámica del medio de contraste. En este caso, SET quiere decir Single Energy Temporal. Single Energy quiere decir Single Spectrum en realidad, y es la imagen 2, se tomó en un tiempo 2 con un dado espectro, y le resto la imagen 1, que se tomó en un tiempo 1 con el mismo espectro. Entonces estas son temporales o dinámicas. Cuando nosotros empezamos en serio a meternos a este proyecto, después de los primeros intentos, analizábamos las dos y desarrollamos formalismo para ambas. En esos años no había equipos comerciales para esto. Los pocos grupos, no había más de 4 grupos en el mundo que hiciéramos este tipo de investigación. Todo se hacía como proyecto, como protocolo de investigación, digamos, artesanalmente. Esta es una imagen para la técnica de energía dual, ¿ya? La energía dual es el cambio de las energías en un mismo momento de una empresa comercial que vende radiografía de energía dual y nos muestra en un estudio de tórax el poder de la resta con un factor de peso. Esta es una imagen de tórax tomada con 56 kilovolts en el voltaje de operación del tubo. Esta a 120 kilovolts, mucho más energético este espectro. Además le agregaron 1 milímetro de cobre de endurecimiento todavía para correr más la energía a las altas. Y estas son dos restas con dos valores de alfa diferentes. En esta alfa se decide lanzar a cero todo lo que es hueso, y mágicamente desaparece el hueso de la imagen. En esta se arregla el alfa para que todo el tejido blando se vaya a cero, y mágicamente desaparece el tejido blando, ¿ya? Aquí la lesión de interés es esta mancha que está aquí, que aquí se veía aquí en esta imagen, pero el médico puede no saber si la mancha está en el hueso o en el tejido del pulmón, y después de hacer la resta, la mancha está en el hueso, ¿ya? Esto se basa, como dije, en la no linealidad
de los coeficientes de atenuación para los distintos materiales como función de la energía. Eso hace que la resta de una imagen tomada a bajas energías no sea una trivialidad. La resta de esa respecto de una de mayor no sea una trivialidad. Es decir, una no es un producto de la otra para nada. Y este fue nuestro primer trabajo, ya hace muchos años, en que creíamos que con esta técnica de energía dual íbamos a poder borrar el tejido fibroglandular y quedarnos con las microcalcificaciones, porque las microcalcificaciones están hechas de calcio, algún mineral de calcio, y el tejido fibroglandular está hecho de tejido blando, de tejido orgánico. Y pues hicimos, esta es una tesis de maestría, aquí instalamos unas microcalcificaciones humanas que nos regaló nuestra socia radióloga, provenían de una gran calcificación sacada a una paciente, tomamos espectros a bajas, altas de energía, los restamos y lo que queríamos era borrar el fondo. Todo lo que había de fondo alrededor de las calcificaciones lo conseguimos, pero el resultado final fue que para calcificaciones tan chiquitas como son las clínicas, estas medían desde fracciones de milímetros hasta un par de milímetros, las que queríamos ver de fracciones de milímetros, el ruido que se había enfatizado a la hora de restar para lograr 0, estábamos restando dos números muy parecidos, con gran incertidumbre en el resultado, el ruido nos mataba el cociente señal a ruido. De manera que no podíamos distinguir con certeza las calcificaciones del fondo. Y ahí aprendimos que por ahí no íbamos a llegar a ningún lado, fundamentalmente porque los objetos eran muy chiquitos, ¿ya? Por lo tanto, un tamaño de píxel de 100 micras, por ejemplo, con una calcificación de 300 micras, pues ya hacía todo muy complicado. Entonces, en ese momento decidimos movernos a los usos de medios de contraste, para poder ya no buscar calcificaciones, sino que buscar procesos biológicos en el cual pudiéramos obtener una señal, una marca, usando un medio de contraste. Un medio de contraste, estamos pensando en una solución que contenga yodo, por ejemplo, para que sea altamente atenuador de los rayos X y que se le pueda inyectar a una paciente con seguridad. Por lo tanto, recurrimos a medios de contraste que se usan comúnmente en otras áreas de la medicina. O sea, como agente radiológico siempre, ¿no? Pero en angiografía y en estudio del sistema circulatorio, no necesariamente en mamo. ¿Y cuál era la física más bien, cuál era la biología que iba a permitir que un medio de contraste circulando en el cuerpo nos informara algo sobre la mama? Fue un proceso que se llama angiogénesis, que se da en todo proceso tumoral, que es la formación de nuevos vasos sanguíneos a partir de los existentes, porque los tumores, este dibujo, aquí se ve un tumor, el verde es un tumor que está creciendo y está ávido de nutrientes y genera unas moléculas específicas que señalan al vaso sanguíneo, que aquí necesitamos más vaso sanguíneo, y el vaso sanguíneo, sin saber quién le manda la señal, crece respondiendo a esa señal de proliferación vascular. De manera que los vasos sanguíneos generan para alimentarse redes de nuevos vasos, y estos vasos que son jóvenes e inmaduros tienen agujeros. Entonces aquí hay una foto de un vaso sano, digamos, normal, y este es uno angiogénico, con agujeros. Y por esos agujeros se les escapan cosas, dependiendo del tamaño de la molécula respecto del agujero. Entonces, en particular se les escapan los líquidos, y el medio de contraste, si uno escoge correctamente bien la molécula, se va a escapar por el agujero, va a bañar, va a derramar en la zona de la lesión, y si le tomamos la mamografía en el momento adecuado,
va a aparecer en la mamografía. Entonces, este fue nuestro primer gran proyecto clínico, en que, por supuesto, después de la parte de física, queríamos llegar a pacientes. Entonces, desde la parte física y matemática desarrollamos formalismos para ver cómo íbamos a restar. No sabíamos cuál de las modalidades iba a funcionar mejor, los hicimos tanto para energía dual como para resta temporal. Optimizamos cómo se iban a adquirir las imágenes en el hospital. Validamos todo en maniquís. Un maniquí en física médica es un objeto de plástico generalmente que simula la atenuación y la dispersión de la radiación para no tener que aprender con seres vivos. Y evaluamos factores de mérito, que son numeritos que nos dicen que algo es mejor que lo otro. En fin, estos son tres que son publicaciones de esos años. Nos acercamos a 2010. Este último estudiante ya teníamos cada vez más resultados y empezamos a ver lo importante que era que los maniquís tenían siempre fondos homogéneos, y la realidad es que los fondos eran no homogéneos. Y este fue nuestro primer proyecto clínico, el clínico número 1 nuestro, en que aplicamos mamografía contrastada, y al mismo tiempo, como las pacientes eran las lesiones eran de alta sospecha de malignidad, tenían que ir a biopsia. Entonces, de la biopsia sacada se le midieron cuántos microvasos angiogénicos tenían, tanto de tipo sanguíneo como de linfático. Fue una gran colaboración, con todos los nombres están aquí, que del orden de 10 participantes y de varias de estas 5 instituciones, tanto en México como en el estado de Oaxaca. Les voy a mostrar algunas imágenes de este estudio. Esta es una mamografía normal, lo que llamamos la paciente número 1, y el radiólogo diría que eso es una masa densa con borde espiculado, grandísima, de 2 centímetros de diámetro, altamente sospechosa de malignidad, y en efecto resultó ser un carcinoma ductal invasivo con necrosis, pero así es como se ve su imagen SEM, su imagen restada. Lo que aquí muestro es la secuencia temporal, es decir, a la paciente se le tomó una imagen en T igual a 0, sin medio de contraste, bueno, en realidad en T igual a -1, antes de aplicarle el medio de contraste. Luego se le aplicó en el 0 el medio de contraste, que empezó a circular por su cuerpo, se le aplicó intravenoso en el brazo, y 1 minuto después de la aplicación ya había el medio de contraste dado una buena vuelta y estaba llegando a la mama. Y aquí podemos ver esa lesión que veíamos así en la mamografía, cómo empezamos a ver, esto ya es la resta, es decir, se debió haber borrado todo, porque quisimos, esa fue nuestra elección de alfa, borrar todo para quedarnos, o incluso en la temporal se borra porque estaba antes y después, como la playa con Wally, y lo que queda es lo que no estaba en T igual a 0 y que está en T igual a 1. Y lo blanco que vemos es el yodo. Es el yodo que está circulando, saliéndose de la lesión y derramándose en la zona alrededor de la lesión. Y es interesantísimo porque lo que vemos es que se derrama como en un anillo, que en realidad es como una concha, ¿no? Es el exterior de la esfera, es la cáscara de la esfera, y no se derrama al centro. Y a la hora de hacer la biopsia entendimos por qué, porque había necrosis, había necrosis en el centro de la lesión, de manera que no había irrigación al centro, entonces el yodo no tenía cómo llegar y no llegó. Entonces esta es una hermosa imagen. Luego hay una evolución temporal, por eso le llamamos dinámica. Vemos que al minuto 5 ya parece estarse retirando, son cosas de osmosis y gradientes, los que determinan en qué momento sale y en qué momento vuelve el medio de contraste.
Entonces, si lo pensamos un poco, esta técnica ha transformado las mamografías que son puramente anatómicas en imágenes funcionales, y eso es maravilloso, ¿no? Para una técnica, esta es otra paciente, es una lesión de alto riesgo, identificada aquí en su mamografía, y esta es la imagen a distintos tiempos después del medio de contraste, pero este es nuestro contraejemplo. En este caso, la lesión es benigna, es un fibroadenoma celular. Entonces, lo que descubrimos fue que no solo las lesiones malignas, también había lesiones benignas, lo que por supuesto le quita especificidad a la técnica y complica su aplicación directa, como alguien diría, si se pinta de blanco es maligno, si no se pinta de blanco no hay nada. No es tan fácil como eso, es mucho más complejo. Algo más que hicimos fue que como teníamos toda la información como función del tiempo para las distintas imágenes, a 1, a 2, a 3 y a 5 minutos, después pudimos cuantificar el contraste y eso fue, les digo, en años en que no se hablaba de imágenes cuantitativas, fue como para nosotros el indicarnos el camino por el que debíamos ir. En el eje Y no es el tono de gris de la imagen, es la captación del medio de contraste en miligramos por yodo, miligramos de yodo por centímetro cuadrado, gracias a que las imágenes las calibramos antes con unas muestras con yodo conocido. Hicimos una calibración de imagen restada a verdadero espesor del yodo. Entonces, el contraste, dado que todo era calibrado, bastó con restar 2 números y había lesiones en que se captaba de una... El rojo es la lesión, el verde es el glandular, el símbolo amarillo es el tejido adiposo, que siempre capta mucho menos que los otros dos, y el negro es la diferencia entre la lesión y el tejido que la rodea, es decir, el contraste. Y vemos que las distintas lesiones tienen diferentes tipos de curvas, todo eso se analizó en el paper que tocó publicar, que lamentablemente fueron tantas, no fue lamentablemente, pero no pudimos tener más de 20 pacientes en el estudio, y de manera que las conclusiones no fueron siempre las... Voy a tener que descolgar el teléfono porque obviamente estoy sola y no lo puedo. Listo. Espero que no sea el MinSal checando que sigo en casa. Bueno, se habrán dado cuenta que sigo en casa. Alguien descolgó el teléfono. Y entonces llegamos a lo que hacemos actualmente. Nos hemos centrado en imágenes cuantitativas. Y ahora todo esto hasta el momento ya se usa clínicamente en el Instituto Nacional de Cancerología, y esa es mi sección final, estoy llegando al final. Y entonces como proyecto de investigación me he querido centrar en medirle una propiedad a la glándula mamaria que es hoy día un tema de acalorada discusión. Lo que queremos medir es matemáticamente y en el volumen de la imagen, a pesar de que la imagen es bidimensional, a través del volumen queremos medir qué fracción del tejido mamario es fibroglandular. ¿Por qué? Porque hay evidencia, hay publicaciones, digámoslo así, hay publicaciones que dicen que la densidad glandular mamaria sería un indicador de riesgo para desarrollar cáncer de mama. Entonces hay mucho interés en que algo que se evalúa a ojo, o se ha evaluado a ojo durante 20 o 30 años, se empiece a evaluar cuantitativamente. Entonces, esta es la tesis de un estudiante que logró terminar en plena pandemia,
en que él desarrolló un formalismo para calcular a partir de imágenes de energía dual, volumen glandular mamario. Esta es la típica imagen que explica que a partir de una mamografía, una mama se puede clasificar como de tener muy baja densidad. El tejido glandular es lo blanco. Entonces, la fracción de tejido glandular es cuánto blanco respecto del área total hay. Y podemos ir de izquierda a derecha viendo que cada vez hay más tejido blanco, de color blanco, por lo tanto más tejido fibroglandular. ¿Ya? Y sería un indicador de riesgo. Y de hecho en Estados Unidos hay algunos estados de la Unión que han pasado una ley en que el radiólogo le debe informar a la paciente si su mama es de alta densidad glandular, porque podría tener un mayor riesgo para cáncer de mama y entonces quizás la señora debería preocuparse de cumplir muy rigurosamente con su esquema de mamografías de tamizaje, dado que es posible que esté en una situación de mayor riesgo. Hasta ahí va la historia, no es algo mucho más sólido. Pero sentimos que entre generar herramientas que permitan medirlo va a ayudar a avanzar el conocimiento. Entonces, pues es muy simple, esta es una descripción y son figuras de la tesis de Gustavo. Usando esto de que con el alfa se borra un tipo de tejido y no el otro, consiguió borrar tejido fibroglandular y quedarse solamente con tejido adiposo. En esta borró el adiposo y nomás se queda con el fibroglandular. Esta es la suma de las dos, que le da el grosor total de la mama, y este es el cociente del glandular respecto del total. Y luego, pues matemáticamente se cuenta cuánto blanco hay. Entonces, él lo hizo en un modelo de 2 componentes y estos son algunos de sus resultados que no están publicados. Él entonces evalúa un cociente volumétrico glandular como función del espesor de la mama, y lo que uno espera es que con mamas más gruesas, las mamas comprimidas, tienden a medir entre 3,5 centímetros y 7. Bueno, esto por supuesto depende de la población, de la etnicidad del grupo. Las mamas más gruesas tienen una menor fracción porque están fuertemente compuestas de grasa, ¿no? Entonces, estos son los resultados. Estos son 2 modelos ingleses que existían con poblaciones del del 1990 o algo así, y vemos que los resultados son razonables, no validan nuestra técnica, pero está bien. Y luego, aquí otra gráfica de su volumen contra el volumen total, viendo cosas que se ven razonables. Fue un método simple y en este momento el estándar de oro para esto fue la resonancia magnética. Teníamos imágenes de resonancia magnética para las mismas pacientes y los resultados correlacionan muy bien. Esto se está escribiendo. Y la tesis actual de la estudiante que sigue, estas imágenes se habían obtenido en un protocolo con medio de contraste y entonces ella agrega la presencia del yodo en su tesis, de manera que va a ser una división, una separación en 3 componentes. Nomás aquí hay una foto de ella, está en la etapa de calibración, ella es alumna pandemia, además es de la península de Yucatán, así que yo no la conozco, he trabajado con ella por 1 año y nunca la he visto, pero ya vendrá el día, y así se han hecho las calibraciones en el Instituto Nacional de Cancerología por alguien que nos ha dado una mano en la primera etapa. Así se ven las imágenes, esto para que ustedes vean cómo se hace la física en la etapa de física del proyecto, y luego se aplican ecuaciones para separar uno del otro y vemos que la cosa va bien porque esto es lo que se mide y esto es lo que debería dar dado el grosor de la placa. Entonces esta es una tesis en camino
Y entonces me regreso a nuestro proyecto para mostrarles cómo se usa en el hospital. Como punto final, este es un resumen que hizo el INCAN. Voy a mostrar 2 imágenes, es decir, 2 pacientes, en que el INCAN muestra cómo aplica la técnica de resta. Estas son restas temporales. La imagen que se va a restar se tomó 1 minuto después de la administración del medio de contraste. Así se ve la mamografía y estas flechas indican, bueno, la flecha gruesa que es esta es una masa irregular con márgenes espiculados, altamente sospechosa, pero en realidad es una, y hay ciertas asimetrías en la arquitectura de la mama que agregan un poco de sospecha al caso. Estas son imágenes de ultrasonido que se tomaron al mismo tiempo, y estas son de resonancia magnética, y aquí se ven, fundamentalmente se ven 2 lesiones, y esta es la imagen contrastada. Y en la imagen contrastada se ven 3 áreas de captación de yodo. Resulta que se hizo biopsia a las 3 áreas que mostró mamo contrastada, y hubo un carcinoma ductal in situ para las 3. Es decir, la biopsia confirmó el mal pronóstico de nuestra técnica, más allá de lo que la mamografía simple podía sugerir. Y esta es otra paciente, esta es la mamografía, esta es la masa, esta es una masa irregular, sospechosa. Aquí hay otra masa con bordes oscuros sospechosa. Aquí están sus ultrasonidos, aquí está su resonancia magnética, y después de la captación hay 3 áreas. Hay una masa aquí que no fue detectada en mamografía y que sí capta. Se hizo biopsia a las 3 y en las 3 hubo carcinoma ductal infiltrado. Terminando. Entonces, ahí, perdón, antes del resumen, esto muestra que es algo que se usa en la clínica, afortunadamente, y que simplemente nos muestra que hemos desarrollado. Aquí lo que se usa es la técnica de mi grupo, ¿no? Del Instituto de Física de la UNAM. No, nada, hasta este punto, nada comercial. Nuestro proyecto de investigación entonces se ha enfocado en las técnicas avanzadas de mamografía digital. Nada de esto se hubiera hecho sin la colaboración y el entusiasmo de la doctora Yolanda Villaseñor, que es la jefa del grupo de mamografía del Instituto Nacional de Cancerología, la radióloga. Hemos usado equipo comercial y lo hemos adaptado a lo que aprendíamos de la física que había que hacer para optimizar. Hemos diseñado toda la cadena, protocolos de procesamiento, se optimizan en maniquí, se aplican en investigación clínica y también preclínica, es decir, en animales. No tuve tiempo para mostrarles el trabajo en animales. Y las propuestas se usan en pacientes. Nuestros ex estudiantes, que como ustedes saben, trabajamos con una maestría en física médica, la de la UNAM, que tiene más de 23 años de vida, 22 quizás. Son físicos médicos en el INCAN y en muchísimos otros lugares de México y de la región, y nuestras ideas y técnicas han resultado en un mejor servicio de salud para México. Y esto nomás nos convence de que estamos haciendo física médica, que es la aplicación de la física para mejorar la salud del ser humano. Y este agregado, pues claramente va con dedicatoria, ya que lo que hemos aprendido sobre mamografías y su importancia nos ha llevado además a preocuparnos de un problema nacional y regional, que es la calidad de las mamografías. Hemos creado en el grupo un saber cómo, ¿no? Claro, mi modesta traducción de know-how, para no decir know-how, sobre calidad de imágenes. Evaluamos centros de salud en México y hemos establecido alianzas con las secretarías de salud
cercanas, y una colaboración internacional con el grupo de la doctora Beatriz Sánchez Nieto aquí en la Católica. Que es una de las dos alianzas que tenemos con el grupo de ustedes, ya que hemos encontrado grandes coincidencias de intereses. Tengo que, por supuesto, mencionar a todos los colaboradores. Estas son las cabezas académicas, ella radióloga, él era patólogo, otros colegas colaboradores, y toda esta larga lista son los estudiantes que han trabajado en el proyecto de resta de imágenes mamográficas a lo largo de los años, y estos son los dos estudiantes actuales, uno de doctorado, una de maestría. Este es un collage de las fotos de los chicos cuando están asociados al grupo en todos momentos de su vida, incluso cuando dos de ellas iban a dar a luz al mismo tiempo, que resultó ser sumamente interesante para el grupo. Y por supuesto tengo que agregar al Chilean Team. Y aquí tenemos a Gabriela, a Paola y a Beatriz. Puede que sea la alemana o puede que sea la de la Católica en Las Condes, el día que nos tocó el terremoto, una cosa horrorosa en medio de las medidas, pero típicamente santiaguino o chileno. Entonces, la clínica alemana esa. Era la foto era de la alemana, el temblor fue por aquí en Las Condes. Bueno, yo creo que cierro con esa, que es una hermosa foto, y muchísimas gracias por la invitación. Ha sido todo. Muchas gracias. ¿Preguntas? ¿Tenemos tiempo para preguntas? Voy a leer una que está aquí desde inicio, ¿Sí? que es de Ailín Contreras, y dice: tengo entendido que el primer examen que se hace de manera preventiva para la detección de cáncer mamario es una ecografía mamaria. ¿Sabe qué tan efectivas son en comparación con una mamografía? Muy buena pregunta. La recomendación de hacerse una mamografía depende de la edad de la paciente, ¿ya? De manera que si eres joven, de menos, bueno, y la edad va de país a país. A ver, la recomendación del Ministerio de Salud chileno, espero que no esté metiendo la pata y que luego Gabriela un suácate, es entre 50 y 74 años para el tamizaje en Chile, así que si tienes menos de 50 años y no tienes factores de riesgo, probablemente se te va a hacer algo que no sea una mamografía y va a ser un ultrasonido. Es lo apropiado para tu edad. Si le llamas, no sé cuál fue el término de la pregunta, de preventivo, no sé cómo le llamen aquí. Ecografía mamaria. Bueno, si es de carácter, en realidad no son preventivas, porque no hay manera de hacer algo para prevenir el cáncer de mama. Hay muy pocas cosas que se puedan hacer. Algunas hay, pero seguramente esa imagen quiere hacer un examen de tu glándula mamaria mientras eres joven con una técnica de radiación no ionizante. Cuando ya estamos en el corchete de edades para los cuales la mamografía está es confirmadamente efectiva, ahí se empiezan a hacer mamografías. La guía chilena dice que se deben realizar estoy leyendo la guía del 2015 del Ministerio de Salud, cada 2 años entre los 50 y los 74. Ahí ya tienes que hacerte, lo aconsejado es una mamografía. Muchas gracias. ¿Más preguntas? Yo tenía una. Beatriz. María Esther, entiendo que vosotros lo que veis con estas mamografías de contraste es el leaking de los vasos sanguíneos que están infiltrando el tumor. Sí. Y mi pregunta es, ¿cuál es la ventaja de eso versus una ecografía Doppler, en la que también ves la vascularización de los tejidos?
no sé, pero puedo ver cuáles son las ventajas de una mamografía respecto de un ultrasonido en general, ¿no? Claro, pero por Resolución ejemplo, espacial. cuando ven ciertas masas que son sospechosas, por ejemplo, con bordes Quizás sea el tamaño de espiculados, los vasos, son vasos muy chicos y quizás el derrame es muy chico, no sé qué pero resolución. se ve la vascularización. O sea, si tú te ves una lesión sospechosa porque tiene Sí. bordes espiculados, no sé, ciertas Ujú. características, te añaden una ecotomografía Doppler, y entonces ven efectivamente el grado de vascularización, si es normal o anormal. Y ahí pueden seguir avanzando, digamos, en seguir, bueno, no sé, en que el BIRAF sea 2 o 3 o lo que sea. Y esa era una pregunta. Y la otra, con este sistema, por ejemplo, no podríais ver lesiones premalignas, por ejemplo, calcificaciones o cosas así que podrían eventualmente transformarse en tumores porque tampoco están vascularizados, ¿no? Déjame responder la anterior. Posiblemente esta técnica es muy simple, es relativamente simple. Si el servicio está adecuado, es decir, si manejan SEM en un servicio de radiología, es relativamente simple, es lo que yo veo en el INCAN, hacerlo con medio de contraste y no con Doppler. No sé si requiere, es decir, si todo servicio de mamografía cuenta con un servicio Doppler de ultrasonido asociado. Aquí es el mismo mastógrafo, ¿ya? Es el mismo mastógrafo, la única diferencia es la aplicación del medio de contraste, que por cierto tiene ciertos criterios de exclusión, sobre todo problemas renales, no se debería aplicar a personas con problemas renales por la eliminación del medio yodado. Pero aparte de eso, lo que yo he visto es que es de relativamente simple aplicación una vez que el servicio ha decidido ir en esa dirección. Y ahí quizás yo debería comentar que cuando empezamos nosotros, les dije, todo era, yo llamaba artesanal, un poco escandalizaba a la radióloga el que de repente entrara un físico a poner un filtro con scotch en lo alto del que qué va a pensar la paciente, ¿no? Pero de esa manera cambiábamos la energía poniendo un filtro endurecedor adicional. Ahora, en esos años era artesanal, donde quiera que se hacía de manera artesanal. Hoy las grandes empresas han adoptado la de energía dual, porque es la que es más fácil para la paciente aceptar, porque eres inyectada cómodamente sentada en un sillón y luego trasladada al mastógrafo y de ahí todo se ve como normal, ¿ya? Además que no hay problemas temporales y de movimiento entre las dos. Entonces, en la actualidad, los sitios que compran o que compran la licencia para transformar su mastógrafo en uno con medio de contraste, lo hacen con técnica de energía dual. Te digo, es algo que existe en el mamógrafo, quizás del lugar donde tú vas a hacerte tu mamografía, y es una opción si es que el ¿Y tienen médico a la lo paciente decide. sujeta ahí 5 minutos para ver cómo va cambiando el medio de contraste? Eso es temporal, ese no es comercial. La modalidad temporal no forma parte de los paquetes comerciales. En la comercial, solamente la de energía dual, que requiere y que te lo hacen muy, muy cómodo. O sea, ese factor fue decisivo. Las pacientes no iban a aceptar una técnica que les resultara o incómoda o intimidatoria, ¿ya? Entonces, las compañías, las grandes compañías se han ido todas, y es lo que se llama Spectral Mammography por General Electric, y Spectral es una manera para hablar de energía dual en términos que igual nadie entiende lo que quiere decir espectral, pero suena bonito y no suena
intimidatorio como quizás energía dual, y le empiecen a preguntar, ¿y qué es alta energía? Y me causará daño la alta energía y no la baja energía. Entonces, el camino, los 5 minutos siguen siendo parte de algo que como herramienta de investigación a nosotros nos resultaba sumamente interesante al inicio. Dado el camino que ha seguido el mercado y los equipos, el propio INCAN ya tiene una patente para hacer en energía dual con la Fuji, con mamógrafos Amulet de Fujifilm. Nos hemos centrado, estos últimos proyectos ya son con los equipos de energía dual de Fujifilm. Decidimos que si vamos a aportar, lo tenemos que aportar en los equipos comerciales actuales. Entonces es como empezar de nuevo, ahora ya en una etapa en que la técnica existe en el hospital, y de ahí vemos qué aportamos nosotros, porque hay muchísimas cosas que no se entienden, son demasiado cajas negras lo que están ofreciendo. Esa era la una. Y la segunda pregunta, creo... Si veíais premalignas, como calcificaciones que aún no tienen vascularización, no han hecho angiogénesis. Nuestra propia experiencia es muy limitada en cuanto a tamaño de la población. Pero tendría que ver qué es lo que han visto los equipos comerciales. Así que mi respuesta es no sé. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Yo tenía un par de preguntas pequeñitas. Bueno, en realidad ya me aclaraste varias cosas. O sea, esto del contraste, o sea, efectivamente la paciente estaba ahí los 5 minutos, no, digamos, sentada, no había descompresión. No, porque después no puedes registrar. Pueden registrar, si no pueden registrar la imagen. Ya, siempre hay un nivel de corregistro, siempre al inicio poníamos unos, se llaman balines en México, son las esferitas que vienen en los rodamientos, no sé cómo se llama en Chile, ya me olvidé, esas, las esferitas de los rodamientos se ponían en la mama para tener marcas radioopacas, para luego hacer un registro, luego nos fuimos a registros afines para tener un poquitito más de libertad, pero sí, no puedes descomprimir y volver a comprimir. Claro. Y estos Dual Energy ahora son Dual Energy porque cambian el voltaje. Cambian el voltaje, no tienen dos capas de detectores. No, los que sean más sensibles a un rango de energía, a una parte del espectro. Sin duda ha de haber alguna empresa, el que mejor conozco, bueno, conozco dos a nivel comercial, el General Electric, porque se desarrolló con un equipo igual al que tenemos nosotros, simplemente con un agregado, y el Fuji, que es el que se está usando actualmente en el INCAN. Y son 2 disparos, uno tras otro, cambiándole el voltaje y el filtro al tubo. Lo hace todo un software. Solo te toma primero la de baja energía, esa es otra característica de lo actual. La de baja energía debe ser en todo equivalente a una mamografía normal, en el Dual Energy, y luego te toma, y ahí se determinan los parámetros radiológicos de la paciente, y luego viene el segundo disparo, que es casi siempre en las mismas condiciones para todas. ¿Ya? Oye, eso podría hacerse de forma manual, igual sin la licencia del software, en el fondo. Sí, todo lo puedes hacer manual y lo puedes hacer mejor que ello. En este momento, justamente dado que ya está la licencia en el hospital, estamos haciendo una comparación, aunque cuando se enteraron los de Fuji no estaban muy felices de que estuviéramos haciendo comparaciones con su equipo y una técnica que no era la de ellos. Entonces, es un asunto delicado políticamente, sobre todo que uno colabora con los ingenieros de servicio muy cercanamente, pero evidentemente
Claro, porque por el tipo de imagen, en el fondo, con la mama comprimida, o sea, hacerlo secuencial. Hay mucho procesamiento. Cada vez hay más preprocesamiento en las imágenes. Antes, las imágenes crudas, hace 15 años, eran muy cercanas a una imagen que uno esperaría que fuera cruda. El problema para los que no son físicos médicos aquí en el público es que obviamente estos equipos están diseñados para generar imágenes que satisfagan las necesidades de diagnóstico clínico de parte del médico, no las necesidades de linealidad del físico, ¿no? El físico tiene otro modo de operar, antes que se saquen logaritmos a las imágenes, etc. Y antes, en la prehistoria de la mamografía digital, las imágenes para físicos, que se llamaban crudas, luego se llamaron para procesamiento, for processing, tenían muy poca manipulación, ¿no? Muy poca. Hoy en día vemos en los equipos actuales que ya hay muchísimo optimización, todo sin duda, han hecho estudios de que mucha matemática puede ayudar a mejorar el contraste y probablemente la resolución. Entonces se hace más difícil entender desde un punto de vista de física lo que las imágenes contienen. Por eso es que nuestro proyecto es una tesis doctoral actualmente, y es verdaderamente ver qué parámetros podemos extraer cuantitativamente de la imagen que sean robustos. Y la última, si pasar mini pregunta que me queda en el fondo, hoy en día, las ventajas que ofrece la mamografía, bueno, con o sin contraste versus la resonancia, están en el tiempo y el costo, sí, principalmente. Sí, porque, tiempo y costo, por supuesto. Porque el nivel de resolución y de capacidad de ver cosas funcionales y todo, en el fondo, hoy en día es superior y sin radiación ionizante. Correcto. Así que... Tiempo, o sea, y costo. Tiempo, claro, tiempo y costo. Sí. ¿Y puedo hacer una preguntita muy rápida, María Esther? ¿Estáis aumentando la DGP por hacer 2 exposiciones? Muy poco. Muy poco. La dosis, la DGP es la dosis glandular promedio. Bueno. ¿Sí? Y a Beatriz le preocupa la dosis que se imparte a la glándula mamaria en 2 imágenes respecto de una. Hay 2 cosas que decir. Por un lado, no se aplica como tamizaje, o sea, no se aplica a población abierta, sino que este es un procedimiento de diagnóstico, es decir, que está mucho más justificado, porque solo se aplica a casos en que la información, sabemos dónde está la lesión y la información que entrega es de mayor relevancia para el diagnóstico y la calidad de vida de la paciente, ¿no? Entonces ahí ya los límites se liberan un poquito. Pero por otro lado, para poder vender los nuevos equipos, como le decía a Paola, buena parte, el golpe fuerte es la de baja energía, que se tiene que parecer a una mamografía, ¿no? De hecho, es optimizada paciente por paciente. Y luego viene la de alta energía, que es la que se va a usar para hacer la resta. ¿Ya? Entonces las dosis son un poco más altas, pero nada preocupante. No para nada el doble. No llegan a ser el doble. ¿Hay más preguntas de la gente que no es física médica? Yo. Rafael, adelante. Tú dijiste, una de las últimas frases que dijiste la importancia de las matemáticas en todo este desarrollo. Sí. Y hay un compañero tuyo de la Facultad de Ciencias que desarrolló toda una nueva técnica, que es Gunther Ullmann, la tomografía de impedancia eléctrica. Ajá. Y la pregunta es, ¿qué tan lejanos estamos de usar la tomografía de impedancia eléctrica para obtener imágenes médicas, en este caso o en otros casos, digamos?
Solo sé de impedancia eléctrica, no está Gunther conectado. No está conectado, pero él es el líder mundial de tomografía de impedancia eléctrica. Bueno, mira, la tomografía de impedancia eléctrica, no sé si yo me atrevería a llamarle tomografía, pero son imágenes de impedancia eléctrica que existen comercialmente. En México es un invento ruso, el que se vende en México, que nos causa mucha desconfianza, ¿ya? Porque empezando por la página web, ¿no? De la empresa que lo vende y las promesas que hace, no es una técnica que haya sido validada. Esa, la que conozco, que se hace con unas puntitas, como con 256 piquitos de metal, por los cuales se hace circular una corriente eléctrica y se mide, los piquitos son tanto emisores como, digamos, se cierra el circuito y se miden las impedancias y se reproduce un mapa de impedancia. Nosotros no puedo juzgar qué tan lejos esté, nos parece que la resolución es muy baja, o sea, pero sin duda ha de haber una aplicación en la cual es valioso, si no, no habría gente inteligente y preparada dedicada a eso, ¿no? Pero yo no lo pondría, no creo que su objetivo sea competir con mamografía a nivel de tamizaje a población abierta. Las imágenes que he visto son de muy baja resolución. Ahora, solo conozco la máquina rusa, el aparatito ruso que se vende en México, ¿no? Entonces, me encantaría saber más. Sí, no, la gracia de la tomografía de impedancia eléctrica es que los cambios de conductividad entre tejido sano y tejido canceroso son mucho más grandes que los cambios de densidad. Ajá. Y el problema, esa es la gracia, y por eso tiene futuro, pero la desgracia es que la reconstrucción computacional de la imagen todavía no está bien hecha, y es un problema que, como los matemáticos lo llaman, ill post, o sea, es re difícil de reconstruir. Bueno, a mí me encantaría preguntarle a Gunther cómo con 256 piquitos, ¿no? O sea, 256 datos de entrada, ¿no? Puede tener la información que obtiene uno con una matriz de varios megas de píxeles, porque los píxeles son de a 100 micras, ¿no? Esa sería la pregunta del millón, y entonces yo entendería mucho más lo que él hace. Voy a informarme. Un millón de gracias, María Esther. De nada, Rafael, gracias a ti. Bueno, si no hay más preguntas, entonces agradecerle de nuevo a María Esther y aprovechar de decir que el próximo charlista es justamente Gunther. Así que ¿cuándo? El 26 de octubre, ¿ya? Le voy a mandar la invitación para que ahí le pregunte a él directamente. Listo, pues ¿ya? Nos veremos el 26 de octubre. Perfecto. Porque aquí estaré conectada. Inclúyenme todos los anuncios, ¿no? ¿Por qué no? La va a incluir. Aprovechemos, saquémosle algo bueno a la pesadilla, ¿no?